Wall Street, para el mundo, es el corazón de Midas, el lugar donde todo lo que se toca se convierte en oro, el Olimpo moderno, donde los dioses del dinero juegan con los destinos del planeta. Para mí, durante 40 largos años, fue solo mi lugar de trabajo, mi trapeador, mi cubo de agua sucia. Llegaba antes de que saliera el sol, cuando las calles estaban todavía frías y desiertas, y los lobos financieros, los dueños del universo, aún dormían en sus camas de seda, soñando con números y porcentajes. Yo entraba a sus templos de cristal y acero, limpiaba el polvo dorado de sus escritorios de caoba, vaciaba sus papeleras de cuero, llenas de papeles arrugados, de informes confidenciales, de restos de comidas carísimas, de sueños rotos y de fortunas desechadas. Ellos nunca me vieron. Nunca. Pasaban a mi lado por la mañana, apurados, hablando por sus teléfonos, gritando órdenes, y yo era transparente, parte del mobiliario, la mujer de la limpieza, un fantasma con olor a lejía. Lo que esos dioses nunca supieron, lo que nunca imaginaron en su arrogancia infinita, es que en su basura, en sus conversaciones descuidadas que yo barría junto con las migajas de sus croissants, en los papeles que ellos tiraban sin mirar, yo encontré algo más valioso que todo su oro junto. Encontré el mapa para construir mi propio reino, un reino pequeño, silencioso, invisible como yo, pero mío, construido con la inteligencia que ellos despreciaban y con los secretos que ellos desechaban. Hoy les voy a contar cómo se barre el suelo de Wall Street para encontrar diamantes. Mi historia no empezó bajo las luces artificiales de Manhattan. Empezó bajo un sol ecuatoriano que te partía la tierra y te curtía el alma. Nací en un pueblito andino, de esos que cuelgan de las faldas de una montaña como nidos de cóndores. Un lugar donde el aire era fino y frío, y el silencio solo lo rompía el viento que bajaba del páramo o el balido de las ovejas. Mi familia... éramos gente humilde, gente de la tierra. Mi padre cultivaba papas y quinoa en terrazas que parecían escaleras al cielo. Mi madre tejía mantas de lana de alpaca con unos colores tan vivos que parecían robarle pedazos al arco iris. Éramos pobres, sí, muy pobres, pero no éramos ignorantes. En mi casa, aunque apenas teníamos que comer a veces, había respeto por la palabra. Mi abuelo, que había aprendido a leer de milagro con un cura misionero, nos leía por las noches, a la luz de una vela, historias de un libro viejo y gordo que guardaba como un tesoro. Historias de héroes, de viajes, de mundos lejanos. Y yo escuchaba fascinada, y soñaba con aprender a leer así, soñaba con viajar a esos mundos, soñaba con algo más que el ciclo eterno de sembrar y cosechar papas. Fui a la escuela del pueblo. Una escuelita de una sola aula, con un maestro cansado que intentaba enseñarnos a todos a la vez. Pero yo aprendía rápido. Las letras, para mí no eran pájaros asustados, eran llaves que abrían puertas a otros mundos. Devoraba los pocos libros que caían en mis manos. Leía los periódicos viejos que envolvían el pescado en el mercado. Tenía hambre de saber, hambre de entender. Mi maestro vio esa hambre. Consuelo, me dijo un día, tú tienes cabeza para más, tienes que seguir estudiando, tienes que irte a la ciudad, a Quito, buscar una beca. Puedes llegar lejos. Sus palabras encendieron una llama en mi corazón. ¿Irme a la ciudad? ¿Estudiar? Parecía un sueño imposible, pero empecé a alimentarlo, a trabajar el doble en el campo para ahorrar unos centavos, a estudiar por las noches, a escondidas, los libros prestados del maestro. Pero los sueños de las mujeres pobres en mi tierra, en ese tiempo, a menudo nacen con las alas rotas. Mi padre enfermó, una enfermedad mala, de los pulmones, que se lo fue comiendo por dentro.
Los pocos ahorros se fueron en medicinas que no sirvieron de nada. Y yo, siendo la hija mayor, tuve que dejar la escuela. Tuve que ponerme a trabajar de verdad, a tiempo completo, para ayudar a mi madre, para sostener a mis hermanos menores. La puerta que apenas empezaba a abrirse se cerró de golpe, y sentí que mi futuro se encogía de nuevo, hasta volverse del tamaño de nuestro pequeño campo de papas. Cuidé a mi padre hasta el final. Lo vi consumirse, y lo vi morir con la pena en los ojos por no poder dejarme otro futuro. Después de su muerte, la vida se puso aún más dura. Éramos una familia de mujeres solas en un mundo de hombres. La tierra daba poco. Las deudas crecían. Y entonces empezó a llegar la fiebre del norte. Cartas de parientes lejanos que se habían ido a Estados Unidos. A Nueva York, decían. Contaban que allá había trabajo, que se ganaba en dólares, que la vida era dura, sí, pero que había oportunidades. Oportunidades que aquí ya no existían ni en sueños. Mi madre, una mujer fuerte, orgullosa, al principio se negó. Nuestra vida está aquí, Consuelo, en esta tierra, con nuestros muertos. Pero la necesidad apretaba. Y mis hermanos menores, ellos merecían algo más. Así que un día, con el corazón partido, mi madre tomó la decisión. Yo me iría. Yo, la mayor, la que tenía un poco más de mundo por haber leído algunos libros. Iría a Nueva York, a buscar a una prima lejana de la que apenas teníamos noticias. Trabajaría, mandaría dinero. Y quizás, solo quizás, algún día, podría traerlos conmigo. O volver yo. Era el mismo sueño, la misma promesa rota, que tantos otros han hecho al irse. El viaje fue borroso. Un autobús destartalado que cruzó medio continente, el miedo constante, la incertidumbre. Llegué a Nueva York en pleno invierno. Nunca había sentido un frío así, un frío que se te metía en los huesos y en el alma. La ciudad era aterradora. Edificios tan altos que parecían arañar el cielo gris. Un ruido constante, ensordecedor. Millones de personas corriendo en todas direcciones, con la mirada perdida, sin verse los unos a los otros. Me sentí como una hormiga perdida en una estampida. Encontré a mi prima. Vivía en un apartamento minúsculo en Queens, abarrotado de gente. Me recibió con frialdad. Me dejó dormir en el suelo de la cocina por unas semanas y me ayudó a encontrar trabajo. Lo único que hay para nosotras, prima. Me dijo sin mirarme a los ojos. Es limpiar la mierda de los ricos. Y así fue como llegué a Wall Street. No por elección, por pura necesidad. A través de una agencia de limpieza que contrataba inmigrantes sin papeles, pagando una miseria, aprovechándose de nuestra vulnerabilidad. Me asignaron a un edificio, uno de esos gigantes de cristal y acero que parecen intimidar al cielo. Mi turno era de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana, cuando los dueños del mundo no estaban, cuando yo podía moverme por sus santuarios sin profanarlos con mi presencia. La primera vez que entré a ese edificio, me sentí abrumada. Los suelos de mármol brillaban como espejos. Los ascensores eran rápidos y silenciosos como fantasmas. Las oficinas eran inmensas, con escritorios de maderas nobles, sillas de cuero, computadoras que parecían salidas de una película de ciencia ficción. Y las vistas, ventanales enormes que daban al río, a la Estatua de la Libertad, a las luces de la ciudad que nunca dormía. Era un espectáculo de poder y de riqueza que me hacía sentir aún más pequeña, más insignificante. Mi trabajo era simple, monótono, deshumanizante. Pasar la aspiradora por alfombras mullidas donde mis pies descalzos nunca caminarían. Limpiar el polvo de mesas donde se tomaban decisiones que afectaban a millones de vidas, incluida la mía. Vaciar las papeleras llenas de papeles arrugados que quizás valían más que mi sueldo de un año entero. Fregar los baños privados,
lujosos como salones de baile, donde ellos hacían sus necesidades más básicas, igual que yo, pero en un entorno de mármol y grifería dorada. Era un trabajo invisible. Llegaba cuando todos se habían ido. Me iba antes de que empezaran a llegar. A veces me cruzaba con algún empleado que se había quedado trabajando hasta tarde o con algún guardia de seguridad. Pero ellos no me veían, bajaban la vista o miraban a través de mí. Yo era parte del decorado nocturno, la mujer del carrito de la limpieza, sin nombre, sin rostro, sin historia, y esa invisibilidad. Al principio me dolió. Me hizo sentir humillada. Pero luego empecé a verla como una ventaja, como un superpoder. Si nadie me veía, yo podía verlos a todos. Podía observar, podía escuchar, podía aprender. Porque aunque los dueños de las oficinas no estaban, dejaban rastros. Rastros de su poder, de sus vidas, de sus pensamientos. Dejaban papeles sobre las mesas, gráficos olvidados en las pantallas de las computadoras, libros abiertos con párrafos subrayados, restos de conversaciones telefónicas en mensajes arrugados. Y sobre todo, dejaban su basura. Las papeleras de Wall Street eran un universo fascinante. Al principio yo solo las vaciaba, rápido, sin mirar. Era basura. Punto. Pero una noche, algo me llamó la atención. Un papel arrugado, tirado encima de todo. Era un gráfico, con líneas que subían y bajaban. Y unas siglas extrañas. APL. GUG. No entendí nada, pero me dio curiosidad. ¿Qué significaban esas líneas? ¿Por qué alguien tiraría un papel así? Empecé a fijarme más. Empecé a mirar lo que tiraba. Y me di cuenta de que esa gente tiraba de todo. Tiraban informes financieros casi nuevos porque tenían una errata. Tiraban borradores de contratos. Tiraban análisis de mercado. Tiraban periódicos económicos como el Wall Street Journal, a veces con anotaciones en los márgenes, con artículos rodeados con un círculo rojo. Tiraban libros de negocios con títulos como «Cómo hacerse millonario invirtiendo» o «Secretos del éxito empresarial». Libros que parecían apenas hojeados. Y entonces recordé mi hambre. El hambre de saber que había sentido de niña en mi pueblo. El hambre que la pobreza y las circunstancias me habían obligado a reprimir. Y sentí que esa hambre despertaba de nuevo. Aquí, en el lugar más improbable del mundo, en medio de la basura de los ricos. Empecé a hacer algo que me daba pánico. Empecé a robar basura. Esperaba a estar sola en una oficina. Miraba a ambos lados del pasillo. Y si veía un papel que me parecía interesante, un informe con gráficos, un artículo de periódico con anotaciones, un libro que parecía olvidado, lo tomaba. Rápido, con el corazón latiéndome a 1000. Lo doblaba con cuidado y me lo escondía. Debajo del uniforme, dentro de mi bolso de la comida, en el fondo del carrito de la limpieza, disimulado entre las bolsas de basura, de verdad. Cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de terror y de excitación. Terror a que me descubrieran. Si me pillaban robando, aunque fuera basura, me despedirían. Quizás llamarían a inmigración. Mi precaria existencia se derrumbaría. Pero la excitación era más fuerte. La excitación de estar accediendo a un mundo prohibido, de estar recogiendo las migajas de conocimiento que ellos dejaban caer de su mesa opulenta. Llegaba a mi pequeño apartamento en Queens al amanecer, agotada por el trabajo, pero con los ojos brillantes por mis tesoros robados. Mientras mis compañeras de cuarto dormían, yo me encerraba en el baño, el único lugar con un poco de privacidad, y extendía mis papeles sobre la tapa cerrada del inodoro. Y empezaba mi segunda jornada, mi verdadera jornada, la de aprender. Fue como volver a empezar de cero, peor aún, porque esto no era el español simple de las cartas de mi hermana, era inglés, un inglés técnico, lleno de palabras extrañas,
de siglas, de conceptos que me sonaban a chino. Stocks, bonds, dividends, mergers, acquisitions. ¿Qué demonios significaba todo eso? Mi única herramienta era un diccionario inglés-español que había comprado de segunda mano por $1. Un diccionario pequeño, gastado, con muchas páginas sueltas. Se convirtió en mi piedra filosofal, mi llave maestra. Empecé por lo básico, por las palabras que se repetían. Money, dinero, market, mercado, company, compañía, profit, ganancia. Apuntaba cada palabra en un cuaderno. Su traducción. Intentaba entender su significado en el contexto de la frase. Era un trabajo de detective, un rompecabezas infernal. Pasaba horas de sueño robadas, horas en las que mi cuerpo me pedía a gritos descansar. Pero mi mente estaba despierta, hambrienta, devorando esas palabras como si fueran el único alimento capaz de nutrirme. Descubrí que me gustaba el desafío, me gustaba la sensación de ir descifrando poco a poco el lenguaje secreto de los poderosos. Me sentía inteligente, capaz. Por primera vez en mi vida sentía que mi cabeza servía para algo más que para llevar un pañuelo y aguantar el sol. Y empecé a entender. No todo, claro, ni mucho menos. Pero empecé a captar la lógica fría, a veces brutal, del dinero. Cómo se movía, cómo crecía, cómo se perdía. Empecé a entender que detrás de esos gráficos con líneas que subían y bajaban, había historias. Historias de empresas que nacían, que triunfaban, que fracasaban. Historias de decisiones, de riesgos, de ambiciones. Leía los informes financieros que tiraban. Al principio solo miraba los números grandes, los beneficios, las pérdidas. Pero luego empecé a fijarme en los detalles, en las notas a pie de página, en los análisis de los expertos. Empecé a darme cuenta de que la información era la clave, que saber algo antes que los demás o interpretar un dato de una forma diferente era lo que marcaba la diferencia entre ganar y perder. Y ellos desechaban información constantemente, por descuido, por arrogancia, porque para ellos un informe de ayer ya era historia vieja, basura. Pero para mí era una lección gratuita, una clase magistral impartida por los mejores profesores del mundo, aunque ellos no lo supieran. Empecé a seguir las noticias económicas en los periódicos que recogía, a comparar lo que leía en los informes desechados con lo que pasaba después en el mercado. Y empecé a ver patrones, a intuir tendencias. No era magia, era observación y sentido común. El mismo sentido común que usaba mi madre para saber cuándo iba a llover o cuándo una planta necesitaba más agua. Solo que aplicado a otro tipo de cosecha, la cosecha del dinero. Mi universidad de la basura no me dio un título, no me dio un diploma para colgar en la pared, pero me dio algo mucho más valioso. Me dio conocimiento, me dio una comprensión del sistema desde adentro, desde sus entrañas, desde sus desechos, y me dio una idea loca, improbable, pero una idea que empezó a crecer en mi mente como una semilla terca en tierra seca. ¿Y si yo también podía jugar a ese juego? A mi manera, a mi escala, usando las reglas que ellos mismos me estaban enseñando a través de su basura. Y así empezó mi segunda vida. Mi vida secreta, la que transcurría entre la 1 y las 5 de la madrugada, en el silencio de mi pequeña cocina en Queens, bajo la luz amarillenta de la única bombilla que funcionaba bien. De día seguía siendo Consuelo, la limpiadora, la mujer invisible con el carrito y el trapeador, la que sonreía con la cabeza gacha y respondía «Sí, señor», a órdenes que apenas entendía. Pero de noche... de noche me quitaba el uniforme gris
y me ponía el traje invisible de estudiante, de exploradora, de ladrona de conocimiento. Cada día, al terminar mi turno en el edificio de Wall Street, sentía una mezcla de terror y de euforia infantil. El terror a que el supervisor revisara mi bolso antes de salir, a que alguno de los guardias de seguridad nocturnos, esos hombres aburridos que a veces me miraban con demasiada curiosidad, sospechara algo, a que una cámara de vigilancia captara el momento exacto en que mis manos, en lugar de echar un fajo de papeles a la bolsa negra de la basura, lo desviaban con sigilo hacia el bolsillo interior de mi abrigo viejo. Ese miedo nunca se fue del todo. Durante 40 años viví con ese pequeño nudo de angustia en el estómago cada vez que salía del edificio. Pero la euforia era más fuerte. La euforia de haber encontrado un tesoro, un informe financiero con gráficos de colores, un periódico económico con anotaciones a lápiz en los márgenes, una revista de negocios olvidada en un sofá de cuero. A veces, hasta libros de tapa dura, con títulos prometedores que algún ejecutivo aburrido había decidido descartar. Para ellos era basura, espacio perdido en sus estanterías minimalistas. Para mí, eran las joyas de la corona. Me volví una experta en el arte del rescate sigiloso. Aprendí a leer las señales. Sabía qué oficinas eran más propensas a desechar material interesante. Las de los analistas jóvenes, ambiciosos, que producían informes como si no hubiera mañana. Las de los jefes mayores, más descuidados, que dejaban papeles importantes a la vista. Aprendí a distinguir, por el grosor del papel, por el tipo de impresión, qué valía la pena arriesgarse a tomar y qué era realmente basura inservible. Aprendí a moverme con la agilidad silenciosa de un gato, a aprovechar los segundos en que estaba sola en un piso, a disimular el bulto bajo mi ropa. Llegaba a mi pequeño apartamento en Queens al amanecer, con el cuerpo molido por el trabajo físico, pero con la mente vibrando de anticipación. Mis compañeras de cuarto, otras mujeres inmigrantes que trabajaban en restaurantes o cuidando niños, ya se habían ido o estaban a punto de levantarse. Yo me preparaba un café cargado, mi único lujo, y mientras ellas empezaban su jornada, yo empezaba la mía. Mi verdadera jornada. Me encerraba en el baño, que era minúsculo, pero era el único lugar con pestillo. O a veces, si ellas ya se habían ido, me sentaba a la mesa de la cocina, extendiendo mis tesoros robados como si fuera un general estudiando los mapas del enemigo. Y empezaba la batalla contra mi propia ignorancia, contra mi cansancio, contra un idioma y un universo conceptual que me eran completamente ajenos. El principio fue como intentar escalar una pared de cristal con las manos desnudas. Abría el Wall Street Journal y era un muro infranqueable de letras apretadas, de palabras largas y extrañas, de gráficos incomprensibles. Me sentía una idiota, una analfabeta funcional, que es casi peor que ser analfabeta total. Sabía las letras, sí. Podía deletrear las palabras, pero no entendía nada. Era como escuchar una conversación en un idioma desconocido. Oyes los sonidos, pero el significado se te escapa. Mi única herramienta era mi viejo diccionario inglés-español. Un compañero fiel, pero limitado. Buscaba una palabra. Inflation. La encontraba. I-N-F-L-A-C-I-O-N. Inflación. Bien. ¿Y qué era la inflación? El diccionario decía: aumento generalizado y sostenido de los precios. Ajá. ¿Y eso qué significaba en la práctica? ¿Por qué subían los precios? ¿Era bueno o malo? El diccionario no me lo decía. O buscaba stock, S-T-O-C-K. El diccionario me daba varias opciones. Existencias, caldo, ganado, acción de una empresa. ¿Cuál era la correcta en ese contexto? Stock market crashes. ¿El mercado de caldo se estrella? ¿El mercado de ganado? No tenía sentido. Tenía que ser
Acción. ¿Pero qué era una acción? ¿Por qué se estrellaba un mercado de acciones? Era un trabajo de detective, de arqueólogo, desenterrando significados capa por capa, palabra por palabra. Me pasaba horas para intentar entender un solo párrafo. A veces, me quedaba dormida sobre los papeles, con la cabeza apoyada en el diccionario, agotada, frustrada. Me despertaba con el cuello dolorido y la sensación amarga del fracaso. «Esto es demasiado difícil», me decía. «Nunca lo lograré. Soy solo una campesina ignorante. ¿Quién me creo que soy, intentando entender los secretos de los hombres más listos y poderosos del mundo?» Pero entonces recordaba la mirada condescendiente de mis patrones cuando les pedía que me explicaran algo. Recordaba la risa burlona del hombre que me engañó con las gallinas. Recordaba mi sueño roto de ir a la universidad. Y la terquedad volvía. La rabia volvía. No me iba a rendir. Ellos no eran más listos que yo. Solo habían tenido más oportunidades. Y ahora yo me estaba creando mi propia oportunidad, con su propia basura. Y no la iba a desperdiciar. Así que seguía. Noche tras noche, madrugada tras madrugada, con la disciplina de una monja y la terquedad de una mula. Empecé a desarrollar mis propios métodos. Aprendí a leer las fotos y los gráficos primero. Un gráfico que subía significaba algo bueno, supongo. Una flecha roja que bajaba. Algo malo. Aprendí a reconocer los nombres de las empresas grandes que salían siempre. Ford, Coca-Cola, IBM. Aprendí a identificar las secciones del periódico. Noticias de política, noticias internacionales. Y la sección que más me interesaba. Negocios, finanzas. Empecé a coleccionar palabras. Hice mi propio diccionario en mi cuaderno. Apuntaba la palabra en inglés, su traducción, la que yo creía que era la correcta en ese contexto, y una pequeña explicación que yo misma me inventaba, basada en lo poco que entendía. Interest rate, el precio que te cobra el banco por prestarte dinero. Recession, cuando no hay trabajo y todo se pone feo. Investment, poner tu dinero en algo con la esperanza de que crezca, como plantar una semilla. Eran explicaciones simples, quizás incorrectas a veces, pero eran mías. Eran mi forma de apropiarme de ese lenguaje hostil. Descubrí que leer las mismas noticias día tras día ayudaba. Una palabra que hoy no entendía, quizás mañana, al verla en otra frase, empezaba a cobrar sentido. Era como armar un rompecabezas gigante a oscuras, encontrando las piezas por el tacto, poco a poco. Y empecé a usar mis oídos. En el trabajo, mientras limpiaba, aguzaba el oído. Intentaba captar fragmentos de conversaciones. Oía palabras que reconocía de mis lecturas nocturnas. The market is volatile. We need to increase the profit margin. The merger is confirmed. No entendía toda la conversación, claro, pero oír las palabras en boca de ellos, en su contexto natural, me ayudaba a fijarlas, a entender su peso, su importancia. Fue un proceso increíblemente lento, dolorosamente lento. Pasaron meses, años. No tenía un maestro que me guiara. No tenía compañeros con quienes compartir mis dudas. Estaba sola, completamente sola en mi universidad clandestina. A veces sentía que me iba a volver loca, que mi cerebro iba a estallar de tanto esfuerzo. Pero poco a poco, muy poco a poco, empecé a ver la luz. Empecé a entender frases completas. Empecé a poder seguir el hilo de una noticia económica sencilla. Empecé a reconocer los nombres de los gurús financieros que escribían columnas de opinión. Empecé a sentir que estaba entrando, que estaba descifrando el código. Y con el entendimiento llegó algo nuevo. Llegó la fascinación. Descubrí que ese mundo del dinero, que al principio me parecía tan árido, tan aburrido, era en realidad apasionante. Era un juego gigantesco, con reglas complicadas, donde unos pocos movían los hilos
y millones sufríamos las consecuencias. Un juego de estrategia, de riesgo, de psicología. Un juego de poder. Y empecé a ver las conexiones. Cómo una decisión tomada en una oficina lujosa de Wall Street podía afectar el precio del café que cultivaba mi gente en Ecuador. Cómo una subida de las tasas de interés aquí podía significar que mi prima en Quito no pudiera pagar su préstamo para la casa. Cómo la caída de unas acciones allá podía dejar sin trabajo a miles de obreros como yo, aquí. El mundo, que antes me parecía una serie de eventos inconexos, empezó a revelarse como un sistema. Un sistema complejo, a menudo injusto, pero un sistema al fin. Y yo estaba empezando a entender cómo funcionaba. Desde abajo, desde la sala de máquinas. O mejor dicho, desde el cuarto de la basura. Y cuanto más entendía, más me daba cuenta del valor increíble de la información que ellos desechaban. Tiraban a la basura estudios de mercado que costaban miles de dólares. Tiraban análisis de la competencia. Tiraban borradores de estrategias que valían millones. Lo tiraban con una displicencia, con una arrogancia, que me dejaba atónita. Para ellos, era solo papel. Ruido. Información obsoleta. No se daban cuenta del poder que estaban descartando. Recuerdo una vez en particular, limpiando la oficina de un vicepresidente muy importante. En su papelera, encontré un fajo de papeles. Era un informe interno. «Confidencial», decía en letras rojas, sobre una pequeña empresa de tecnología que nadie conocía. El informe decía que esa empresita había desarrollado un producto revolucionario y recomendaba comprarla, adquirirla, antes de que otros se dieran cuenta de su potencial. El informe era detallado, lleno de datos, de proyecciones. Lo tomé, me lo llevé a casa, lo estudié durante semanas. Entendí a mi manera lo que decía y empecé a seguir las noticias sobre esa pequeña empresa en los periódicos. Durante meses no pasó nada, pero un día, ¡boom!, la noticia estalló. Un gigante tecnológico la había comprado por una cifra astronómica y las acciones de esa empresita, que valían centavos, se multiplicaron por 100. Me quedé mirando la noticia en el periódico viejo que estaba leyendo y sentí un escalofrío. La información que yo había tenido en mis manos, sacada de la basura, valía millones, millones, y ellos la habían tirado. Ese día marcó un antes y un después. Ya no leía solo por aprender. Empecé a leer con un propósito diferente, con la mirada de una cazadora, buscando pepitas de oro en el río de la basura informativa, buscando no solo entender el juego, sino quizás encontrar una manera de participar en él. A mi humilde escala. No me malinterpreten. No me convertí en una experta financiera de la noche a la mañana. Ni mucho menos. Seguía siendo Consuelo, la limpiadora. Seguía luchando para pagar el alquiler y mandar dinero a mi familia. Pero algo había cambiado en mi interior. Había perdido el miedo a ese mundo. Había descubierto que sus secretos no eran tan impenetrables. Que su lenguaje, aunque difícil, se podía aprender. Y que la información, la verdadera clave de su poder, a veces la dejaban tirada en el suelo, al alcance de cualquiera que tuviera la paciencia y la astucia de recogerla. Mi universidad de la basura no me dio un diploma, pero me dio una educación invaluable. Me enseñó a leer no solo las palabras, sino también las entrelíneas. Me enseñó a dudar de las verdades oficiales. Me enseñó a buscar el valor donde nadie más lo veía. Me enseñó a pensar por mí misma. Y me dio una idea. Una idea que al principio me pareció una locura, una osadía. ¿Y si yo, la mujer invisible, la que barría sus secretos, podía usar esos mismos secretos para construir algo propio? ¿Y si podía convertir la basura de ellos en los cimientos de mi propio pequeño reino? La idea era aterradora, peligrosa,
pero también tremendamente atractiva. Era la forma perfecta de cerrar el círculo, de usar el conocimiento adquirido en la sombra para, por fin, salir a la luz, a mi manera, con mis propias reglas. La alquimista del descarte estaba lista para empezar a transformar el plomo en oro. La idea no llegó como un relámpago en una noche de tormenta. No. Fue más bien como una pequeña semilla que yo misma había recogido de la basura, sin saber muy bien qué era, y que había guardado en el bolsillo húmedo de mi delantal. Y que un día, por pura casualidad, cayó en una grieta del cemento de mi patio. Y empezó a brotar. Lenta, tímidamente al principio, pero con una fuerza imparable. Fue a raíz de un informe, uno de tantos que recogía de la papelera de un analista joven y ambicioso, de esos que cambian de trabajo cada 6 meses, buscando el próximo gran salto. Este informe en particular era un estudio de mercado. Un estudio sobre servicios de catering para oficinas en el distrito financiero. El informe era muy detallado. Analizaba a las grandes empresas que dominaban el mercado, sus menús, sus precios, sus puntos fuertes y débiles. Y la conclusión del informe era demoledora. Decía que el mercado estaba saturado, que los márgenes de beneficio eran mínimos, que las grandes empresas eran demasiado lentas, demasiado burocráticas, que los clientes, los ejecutivos de Wall Street, se quejaban constantemente de la mala calidad de la comida, de la falta de variedad, de los retrasos en las entregas. Pero que, aún así, era un mercado sin interés estratégico. Demasiado complicado, demasiado poco rentable para que un gran banco o fondo de inversión se molestara en entrar. Basura. El informe terminaba recomendando no invertir en ese sector, y por eso, supongo, lo tiraron. Yo me llevé ese informe a casa y lo leí varias veces, con mi diccionario al lado. Entendí la conclusión. No invertir. Basura. Pero, mientras leía las quejas de los clientes, las debilidades de las grandes empresas, algo empezó a moverse en mi cabeza. Yo conocía ese mundo. Desde abajo, pero lo conocía. Conocía los horarios locos de esa gente. Sabía que muchos se quedaban trabajando hasta tarde, muy tarde. Sabía que pedían comida a domicilio a cualquier hora. Sabía que odiaban los sándwiches fríos y las ensaladas mustias que les servían las grandes compañías. Sabía que a veces, en las papeleras, encontraba restos de comida casera que alguno se había traído de casa. Comida que olía a hogar, a comida de verdad. Y pensé en mi propia cocina, en mi pequeño apartamento en Queens. Pensé en las mujeres de mi edificio, mujeres como yo, ecuatorianas, peruanas, dominicanas, mujeres que cocinaban maravillas con 4 ingredientes baratos, mujeres que sabían el secreto del buen sazón, del guiso hecho a fuego lento, del arroz graneadito, mujeres que luchaban por sacar adelante a sus familias con trabajos mal pagados. Y la semilla brotó. ¿Y si nosotras, las invisibles, las limpiadoras, las cocineras de nuestras propias casas, pudiéramos ofrecer algo diferente? No un catering masivo, industrial, sino algo pequeño, algo casero, comida de verdad, caliente, sabrosa, entregada a tiempo, con una sonrisa. Quizás solo para empezar, a esos ejecutivos que se quedaban trabajando hasta tarde, a esos que estaban hartos de comer plástico. La idea era loca, absurda. ¿Nosotras? ¿Competir contra las grandes empresas? ¿Nosotras? Sin dinero, sin permisos, sin inglés perfecto. Era un suicidio empresarial. El informe lo decía claro. Mercado saturado, márgenes mínimos, sin interés estratégico. Pero yo había aprendido a leer entre líneas. Había aprendido a buscar el valor en la basura. Y lo que ese informe llamaba problemas, yo empecé a verlo como oportunidades. Saturado,
Sí, pero de comida mala. Márgenes mínimos. Para ellos que tenían estructuras gigantescas, pero quizás no para nosotras, que cocinaríamos en nuestras propias casas. Sin interés estratégico. Para los tiburones. Pero quizás un océano azul para los pececitos como nosotras. Y lo más importante, yo tenía información privilegiada. Sabía lo que ellos querían, lo que odiaban. Conocía sus horarios, conocía sus edificios, conocía sus papeleras. Sabía por los restos que encontraba qué tipo de comida les gustaba, qué días pedían más, a qué horas solían cenar en la oficina. Tenía un estudio de mercado gratuito, actualizado cada noche. La idea me empezó a quitar el sueño, más que el estudio nocturno de finanzas, porque esto no era solo teoría. Esto era algo que yo podía hacer, que nosotras podíamos hacer. Era una forma de usar mi conocimiento secreto para construir algo real, algo nuestro. Pero el miedo era inmenso. El miedo al fracaso, el miedo a perder mis pocos ahorros, el miedo a meterme en líos con las autoridades, el miedo a que se rieran de mí. ¿Consuelo, la limpiadora, queriendo ser empresaria? Era ridículo. Luché contra ese miedo durante semanas. Hablaba con mi reflejo en el espejo del baño. Eres una tonta, Consuelo. Quédate quieta. Sigue limpiando. Es lo único que sabes hacer. Pero otra voz, una voz nueva, más fuerte, me respondía. ¿Y si no? ¿Y si puedes? ¿Y si esta es tu única oportunidad de salir de este agujero? De demostrarte a ti misma y al mundo que no eres solo basura. Y entonces pensé en mi familia, en mi madre, en mis hermanos, que seguían esperando mi ayuda en Ecuador. Pensé en mi juramento silencioso de darles una vida mejor. Pensé en mi padre, en su orgullo herido, y pensé en mí, en la niña que soñaba con ir a la universidad, en la mujer que había pasado décadas sintiéndose invisible. Y la decisión se tomó sola. Tenía que intentarlo, aunque fracasara. Tenía que hacerlo, por mí, por ellos, por todas las mujeres silenciosas que limpian la mierda de otros mientras sueñan con cocinar sus propios destinos. El primer paso fue hablar con otras mujeres, con mis vecinas, con mis compañeras de limpieza, con doña Fátima, la peruana que hacía los mejores tamales del barrio, con doña Carmen, la dominicana cuyo arroz con gandules era famoso en toda la cuadra. Les conté mi idea, con miedo, esperando la burla, el escepticismo, pero sus reacciones me sorprendieron. Algunas me miraron como si estuviera loca. Sí, pero otras vieron la chispa, vieron la posibilidad. ¿Comida casera para los ricos de Wall Street?, dijo doña Fátima pensativa. Oye, pues quizás no es tan mala idea. Están hartos de comer porquerías. ¿Y nos pagarían bien?, preguntó doña Carmen, práctica. Tendrían que pagarnos bien. Nuestro tiempo vale. Nuestro sazón vale. Y así nació la conspiración. La conspiración de las cocinas. Éramos 4 al principio. Yo, Fátima, Carmen y Mercedes. Una salvadoreña que hacía unas pupusas de muerte. Nos reuníamos en mi apartamento los domingos por la tarde, nuestro único día libre. Planeábamos, hacíamos números, calculábamos costos, diseñábamos un menú pequeño, sencillo, pero con nuestro toque. Comida casera de verdad. Arroz con pollo, lomo saltado, sancocho, tamales, pupusas, los sabores de nuestra tierra. Juntamos nuestros ahorros. Eran una miseria. Lo justo para comprar los ingredientes de la primera semana y unos envases desechables decentes. No teníamos permiso de sanidad. No teníamos licencia de negocio. No teníamos nada. Solo teníamos nuestras manos, nuestro sazón y un plan descabellado. El plan era empezar poco a poco, muy poco a poco. Yo sería la agente encubierta. En mi trabajo de limpieza, identificaría a los clientes potenciales.
Esos ejecutivos que se quedaban hasta tarde, que siempre pedían la misma pizza grasienta. Y les dejaría, accidentalmente, un pequeño volante escrito a mano, en un español un poco torpe, para no levantar sospechas sobre mi nivel de lectura. El volante ofrecería comida casera latina, sabores de mamá, entregas nocturnas en el distrito financiero, y daría un número de teléfono. Un teléfono prepago que habíamos comprado entre todas. La primera semana fue un fracaso. Dejé volantes en una docena de oficinas. Nadie llamó. Empezamos a pensar que habíamos sido unas ilusas, que el informe del analista tenía razón, que era un mercado imposible. Pero la segunda semana, una noche, sonó el teléfono. Era un hombre. Hablaba un español con mucho acento. Dijo que había encontrado nuestro volante, que estaba harto de la comida de siempre, que quería probar. Nos pidió 2 órdenes de arroz con pollo, para él y un compañero. Casi gritamos de la emoción. Doña Carmen, que era la encargada del arroz con pollo esa semana, cocinó con un esmero. Puso todo su amor en esas 2 raciones. Yo salí de mi trabajo de limpieza un poco antes. Recogí la comida caliente en casa de Carmen y me fui en el subway hasta Wall Street, con mi uniforme de limpiadora todavía puesto, para no llamar la atención. Entregué la comida en la recepción del edificio, diciendo que era un encargo para el señor fulano. El hombre bajó a recogerlo. Me miró con curiosidad. Me dio el dinero. Y una buena propina. «Huele delicioso», dijo. Esa noche no pudimos dormir. Estábamos demasiado nerviosas. ¿Le habría gustado? ¿Volvería a llamar? ¿Nos recomendaría? A la noche siguiente, llamó de nuevo. Pidió 4 órdenes. Y nos dijo que su compañero del día anterior había dicho que era el mejor arroz con pollo que había comido en años. Y así empezó. Poco a poco. Cliente a cliente. Recomendación a recomendación. Nuestra pequeña red de comida casera latina empezó a crecer. Cocinábamos en nuestras casas, por turnos. Yo seguía siendo la repartidora nocturna, aprovechando mi invisibilidad, mi conocimiento de los edificios, de los horarios. Aprendimos sobre la marcha. Aprendimos a organizarnos, a comprar los ingredientes al por mayor, a ajustar los precios para ganar un poquito, pero sin pasarnos. Aprendimos a lidiar con los problemas. Un pedido que se retrasaba, un cliente quisquilloso, la policía que a veces nos miraba con sospecha cuando yo andaba de noche con mi bolsa de comida caliente. Y aplicábamos, sin darnos cuenta, las lecciones que yo había aprendido de la basura de Wall Street. «Atención al cliente», les decía yo a mis socias. «Tenemos que tratarlos como reyes, ponerles una notita de agradecimiento en la bolsa, preguntarles si les gustó, recordar sus nombres». Algo que yo veía que las grandes empresas no hacían. «Control de costos», insistía doña Fátima, que era la más organizada con el dinero. «Apuntar cada centavo que gastamos, buscar los mejores precios, no desperdiciar nada». Algo que yo había leído en los informes financieros. «Diferenciación», decía doña Carmen. «Nuestra comida tiene que ser la mejor, el sazón auténtico, los ingredientes frescos, que sepan que no están comiendo plástico». Algo que yo había entendido al leer las quejas sobre la competencia. Y funcionó. Nuestro pequeño negocio empezó a prosperar. De unos pocos pedidos por noche, pasamos a tener una clientela fija. Ejecutivos, abogados, analistas, todos adictos al sabor de nuestra comida casera. Empezamos a ganar dinero, no millones, pero sí lo suficiente para vivir un poco mejor, para mandar más ayuda a nuestras familias, para empezar a soñar con algo más. Pero yo seguía con mi doble vida. De noche limpiaba los baños y las oficinas de la gente a la que, unas horas antes, les había entregado la cena. Era una situación extraña, surrealista. Nadie en mi trabajo de limpieza sospechaba nada. Yo seguía siendo Consuelo,
la ecuatoriana callada, la que nunca daba problemas. Y nadie en nuestro pequeño negocio de catering, que ya empezaba a no ser tan pequeño, sabía de dónde sacaba yo a veces esas intuiciones sobre qué ofrecer, qué precios poner, qué clientes contactar. Porque mi trabajo en Wall Street se había convertido en mi mejor fuente de información. Seguía recogiendo los papeles de la basura, pero ahora los leía con otros ojos. Buscaba información útil para nuestro negocio. ¿Qué empresas estaban creciendo? ¿Cuáles estaban contratando más gente, más clientes potenciales? ¿Qué tipo de eventos corporativos organizaban? Quizás podríamos ofrecer nuestros servicios. Escuchaba las conversaciones con más atención. Oía quejas sobre el servicio de café de la mañana. ¡Oportunidad! Oía planes para una fiesta de Navidad. ¡Oportunidad! Me sentía como una espía industrial, una espía con trapeador y diccionario. Era emocionante y peligroso, y extrañamente, justo. Ellos tenían todo el poder, todo el dinero, toda la educación. Nosotras solo teníamos nuestro trabajo, nuestro sazón y su basura. Y estábamos usando su propia basura para construir nuestro pequeño castillo. El negocio creció tanto que ya no podíamos seguir cocinando en nuestras casas. Necesitábamos un local, necesitábamos permisos, necesitábamos legalizarnos. Y eso daba miedo, mucho miedo. Significaba salir de las sombras, exponernos, invertir nuestros ahorros en algo más grande, más arriesgado. Tuvimos muchas discusiones. Algunas querían seguir como estábamos, pequeñas, invisibles. Otras, como yo, sentíamos que era el momento de dar el salto, de apostar por nuestro sueño. Finalmente nos decidimos. Alquilamos un pequeño local en Queens, cerca de donde vivíamos. Una antigua lavandería. Lo limpiamos, lo pintamos nosotras mismas. Compramos ollas más grandes, una nevera industrial de segunda mano. Pasamos por el infierno de la burocracia para conseguir los permisos. Tuvimos que pedir ayuda a un abogado joven de la comunidad, que nos cobró poco. Tuvimos que aprender a llenar formularios en inglés. Fue un proceso largo, agotador, pero lo logramos. Nació Sabores del Sur Catering, un nombre sencillo, honesto, como nosotras. Y yo tuve que tomar una decisión. No podía seguir con las dos vidas. Limpiar Wall Street de noche y dirigir un catering de día me estaba matando. Y además, ya no necesitaba tanto la basura. Había aprendido lo suficiente. Había interiorizado la lógica. Ahora tenía que confiar en mi propio instinto, en mi propia experiencia. Así que un día, después de 40 años, le dije a mi supervisor que me iba, que me jubilaba. Él se sorprendió. ¿Tan pronto, Consuelo? Pero si todavía estás fuerte. Yo sonreí. Ya es hora, señor. Hora de descansar. Nadie en ese edificio supo nunca quién era yo en realidad. Nadie supo que la mujer silenciosa que había limpiado sus desechos durante 4 décadas se iba para dirigir su propio imperio. Un imperio construido literalmente sobre los restos del suyo. Ellos tiraban a la basura el conocimiento que a mí me habían negado en la escuela de mi pueblo. Y yo lo recogí. Con paciencia, con humildad. Aprendí su lenguaje, aprendí sus reglas, aprendí a ver sus debilidades detrás de sus fachadas de poder. Y construí mi vida, ladrillo a ladrillo, con sus desechos. Si tú también crees que la sabiduría no solo está en los libros, sino también en la observación atenta, en la escucha silenciosa, en los lugares más inesperados que el mundo desprecia. Comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? Y por favor dale like y comparte, para que el mundo sepa que el valor verdadero no siempre está en el traje caro o en el título universitario, sino a veces en la mente astuta y las manos trabajadoras de quien recoge la basura. Dejar Wall Street fue liberador.
Fue como quitarme un disfraz que ya me apretaba demasiado. Por fin, podía dedicarme por completo a mi negocio. A nuestro negocio. Podía llegar por la mañana a nuestro pequeño local, oler el café recién hecho, el sofrito empezando a chisporrotear en la olla. Podía trabajar codo a codo con mis compañeras, mis socias, mis amigas. Podía ver crecer algo que era nuestro, algo que habíamos construido juntas, desde la nada, desde la basura. Nuestro imperio no era de rascacielos ni de acciones en la bolsa. Era un imperio de ollas humeantes, de clientes satisfechos, de mujeres inmigrantes que habían encontrado una forma digna de ganarse la vida, siendo dueñas de su propio trabajo, de su propio tiempo. Era un imperio pequeño, quizás, pero era real. Y olía mucho mejor que las oficinas frías y silenciosas de Wall Street. Olía a hogar, olía a dignidad, olía a la dulce venganza de los invisibles. El último día que salí de ese edificio de cristal y acero, al amanecer, sentí que me quitaba un peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que llevaba. 40 años entrando y saliendo por la puerta de servicio, moviéndome por pasillos silenciosos como un fantasma. 40 años sintiendo esa mezcla de fascinación y de repulsión por ese mundo de poder y de dinero que me ignoraba. Dejarlo atrás fue cerrar un libro larguísimo, lleno de lecciones extrañas y dolorosas, pero un libro que ya había leído hasta la última página. Ya no necesitaba sus desechos, ya no necesitaba su confirmación silenciosa de que yo era invisible. Ahora tenía mi propio lugar, mi propio trabajo, mi propio nombre, aunque fuera solo el nombre humilde de Sabores del Sur Catering. La transición no fue fácil al principio. Estaba acostumbrada a la rutina nocturna, a la soledad del trabajo de limpieza. De repente tenía horarios normales, tenía empleadas a mi cargo, porque el negocio siguió creciendo y tuvimos que contratar a más mujeres del barrio. Tenía clientes con los que hablar por teléfono, tenía proveedores con los que negociar, tenía responsabilidades de patrona, aunque esa palabra siempre me sonó extraña, incómoda, pero me adapté. Con la misma terquedad con la que aprendí a leer finanzas en la basura, aprendí a manejar un negocio. Descubrí que muchas de las lecciones que había extraído de aquellos informes desechados servían de verdad. La importancia de la organización, del control de gastos, de conocer a tu cliente, de ofrecer un producto de calidad. Pero también descubrí que había otras lecciones. Lecciones que ellos, en Wall Street, parecían haber olvidado. O que nunca les importaron. Nosotras construimos Sabores del Sur de una manera diferente. Quizás porque éramos mujeres, quizás porque éramos inmigrantes, quizás porque sabíamos lo que era ser tratadas como invisibles. Nuestro negocio no se basaba solo en el profit margin, en la ganancia. Se basaba en el respeto por la comida. Usábamos ingredientes frescos, comprados en los mercados de nuestro barrio. Cocinábamos con el mismo cuidado, con el mismo sazón que usábamos para nuestras propias familias. No tomábamos atajos. No usábamos polvos ni conservantes. Nuestra comida era honesta. Respeto por nuestras empleadas. Les pagábamos un sueldo justo. Respetábamos sus horarios. Creamos un ambiente de trabajo familiar, donde nos apoyábamos unas a otras. Si una tenía un hijo enfermo, las demás cubríamos su turno. Si una necesitaba un adelanto, hacíamos lo posible por ayudarla. Éramos un equipo, una hermandad. Algo que yo nunca vi en los pasillos fríos y competitivos de Wall Street. Y respeto por nuestros clientes. Sí, eran los ejecutivos ricos de Wall Street, pero para nosotras eran personas cansadas, estresadas, lejos de sus casas, que agradecían un plato de comida caliente que les supiera ahogar. Aprendimos sus nombres, sus gustos. Al señor Roberts
No le pongan cilantro. La señora Chen prefiere el pollo sin piel. Pequeños detalles, pequeños gestos de humanidad que marcaban la diferencia. Nos convertimos en sus proveedoras secretas de consuelo culinario, y el negocio floreció. No nos hicimos millonarias, no. Pero crecimos, de forma constante, sólida. Mudamos nuestra cocina a un local más grande. Compramos una pequeña furgoneta de reparto. Empezamos a ofrecer servicios para eventos pequeños, reuniones de oficina, almuerzos de trabajo. Nuestra fama se extendió por el distrito financiero. ¿Has probado la comida de esas señoras latinas? Es increíble. Se convirtió en una especie de secreto a voces entre los iniciados. Yo seguía siendo, en gran medida, invisible. Era doña Consuelo, la jefa, la que organizaba los pedidos, la que llevaba las cuentas, con la ayuda de mi sobrina que estudió contabilidad. Pero no iba a las reuniones importantes. No me codeaba con los clientes. Mantenía un perfil bajo, quizás por costumbre, o quizás porque, en el fondo, seguía sintiéndome más cómoda en la sombra. Mi poder no necesitaba ser exhibido. Me bastaba con saber que existía. Y a veces la vida me regalaba pequeñas ironías deliciosas, pequeñas venganzas silenciosas. Recuerdo una vez que recibimos un pedido grande para una fiesta de Navidad, en uno de los bancos de inversión más importantes, en el mismo edificio donde yo había limpiado durante tantos años. Sentí un escalofrío. ¿Ir allí? ¿Como proveedora? ¿Entrar por la puerta principal? Mis socias insistieron en que fuera yo. Consuelo, tú conoces ese lugar mejor que nadie. Tienes que ir tú a supervisar la entrega. Así que fui. Me puse mi mejor traje de chaqueta, uno que me había comprado de segunda mano pero que me quedaba bien. Me arreglé el pelo y fui. Entré por la puerta giratoria de cristal por la que había visto pasar a tantos hombres de traje gris durante 40 años. Atravesé el vestíbulo de mármol reluciente, donde antes solo había pasado con mi carrito de la limpieza. Tomé el ascensor rápido y silencioso hasta uno de los pisos más altos. Llegué al salón donde se celebraba la fiesta. Estaba lleno de gente elegante, hombres y mujeres jóvenes, riendo, bebiendo champán. La música sonaba alta, y en unas mesas largas estaba nuestra comida. Bandejas humeantes de lechón asado, de arroz con gandules, de tamales, de ceviche. Olía maravillosamente. Olía a hogar. Olía a victoria. Me quedé en un rincón, observando. Vi a algunos de los ejecutivos cuyas oficinas yo había limpiado durante años. Ahora estaban más viejos, más gordos quizás, pero con la misma mirada arrogante. Se servían nuestra comida con avidez, comentaban lo deliciosa que estaba. ¡Increíble este pernil! ¿De dónde lo han sacado? Nadie me reconoció. Por supuesto que no. Para ellos, yo era solo una señora latina más, parte del personal del catering, invisible, como siempre. Y sentí una satisfacción inmensa, profunda, silenciosa. Ellos estaban devorando, alabando, la comida hecha por las manos de las mujeres que ellos ignoraban cada día. Estaban alimentando sus cuerpos con el fruto de la sabiduría y el trabajo que ellos consideraban inferior. Estaban pagando, y pagando bien, por el sazón que nosotras habíamos heredado de nuestras madres y abuelas. Y yo estaba allí, de pie, observándolos, ya no como la limpiadora, sino como la proveedora, la jefa, la reina secreta de ese festín. No necesité decir nada, no necesité que nadie me reconociera. Mi venganza era silenciosa y deliciosa. Esa noche, cuando volví a casa, abrí una botella de vino, uno bueno que ahora podía permitirme, y brindé. Brindé por mi madre, por mi padre, por mi abuelo que me leía cuentos, por mi maestro de escuela, por todas las mujeres de mi cocina. Y brindé por mí,
por la niña campesina que soñó con leer, por la joven inmigrante que se sintió invisible, por la mujer madura que aprendió finanzas en la basura y por la anciana que ahora dirigía un negocio exitoso, construido sobre los desechos de Wall Street. Brindé por la alquimista. Con el dinero que empezamos a ganar, pude por fin cumplir la promesa que me había hecho al irme de mi tierra. Empecé a mandar más dinero a mi familia en Ecuador. Pude pagarle los estudios a mi sobrino menor, que quería ser ingeniero. Pude ayudar a mi hermana a comprar una casita mejor. Pude asegurarme de que mi madre tuviera una vejez tranquila, sin preocupaciones económicas. No pude traerlos aquí. Mi madre ya estaba muy mayor para un viaje así. Y mis hermanos tenían sus vidas allá. Pero pude aliviar su carga. Pude devolverles un poco de todo lo que ellos habían sacrificado por mí. Y eso me dio una paz inmensa. Cerró otro círculo. Y también quise devolver algo más. Quise devolver el conocimiento que yo había tenido que robar de la basura. Pensé en todas las jóvenes como yo, inteligentes, curiosas, llenas de potencial, pero atrapadas por la pobreza, por la falta de oportunidades, por la barrera del idioma. Chicas que limpiaban casas o cuidaban niños, mientras sus sueños se marchitaban. Así que, con mis socias, decidimos hacer algo. Empezamos un pequeño programa de becas. Con el dinero de nuestro negocio, ayudamos a unas pocas chicas del barrio a terminar la secundaria, a ir a clases de inglés, a tomar cursos de contabilidad o de computación. Les dábamos trabajo a tiempo parcial en nuestro catering. Las mentorizábamos. Les enseñábamos no solo a cocinar, sino también a manejar un negocio, a defenderse, a creer en ellas mismas. No era mucho. Éramos solo unas hormiguitas en medio de un mundo de gigantes. Pero era nuestra forma de reciclar la oportunidad, de convertir la basura intelectual que yo había recogido en semillas para el futuro de otras. Era nuestra forma de decir gracias a la vida, que nos había dado una segunda oportunidad, y nuestra forma de desafiar a ese mundo que nos consideraba desechables. Estábamos demostrando que la inteligencia, el talento, la capacidad de crear, no tienen pasaporte, no tienen clase social, están en todas partes. Solo necesitan una pequeña oportunidad para florecer. A veces incluso pueden florecer en la basura. Mi imperio nunca fue de rascacielos ni de yates. Mi imperio es este local bullicioso en Queens, que siempre huele a comida rica. Mi imperio son las mujeres que trabajan conmigo, que ríen, que luchan, que se apoyan. Mi imperio son las chicas jóvenes que ayudamos a estudiar y que quizás un día construirán sus propios imperios. Mi imperio es la satisfacción silenciosa de saber que gané el juego, a mi manera, con mis propias reglas, sin vender mi alma. Ellos, los de Wall Street, siguen allí, en sus torres de cristal, moviendo sus millones, creando y destruyendo fortunas con el clic de un ratón, tirando a la basura informes que valen oro, y siguen sin verme, siguen sin saber que la mujer que limpiaba sus suelos les robó el mapa del tesoro y construyó su propio pequeño paraíso con él. Y está bien así. No necesito su reconocimiento. No necesito su admiración. Me basta con saber mi propia verdad. Me basta con mi conciencia tranquila. Me basta con el olor a sancocho que sale de mi cocina. Ese olor vale más que todo el oro de Wall Street, porque es el olor de la dignidad, el olor del trabajo honesto, el olor de la vida que logré construir, contra todo pronóstico, recogiendo los pedazos que ellos despreciaron. Y eso no tiene precio. Ellos, los hombres y mujeres de Wall Street, creen que el valor está en el dinero que acumulan en sus cuentas bancarias, en los ceros que se añaden a sus bonos de fin de año, en el poder que ostentan para mover los hilos del mundo desde sus oficinas de cristal. Pasan la vida entera jugando a un juego complicado, estresante, moviendo números abstractos en una pantalla, comprando
y vendiendo. Humo, la mayor parte del tiempo. Yo aprendí su juego. No en sus universidades caras, ni en sus libros complicados. Lo aprendí mirando su basura, recogiendo los pedazos de información que ellos desechaban con la misma displicencia con la que tiraban las colillas de sus cigarros caros. Y descubrí algo que ellos, en su ceguera de oro, no parecen entender. Descubrí que el verdadero valor no está en acumular, está en construir, ladrillo a ladrillo, con paciencia, con honestidad, con astucia, sí, pero con las manos limpias, construir algo real, algo que alimente a la gente, no solo sus cuerpos, sino también sus almas, algo que dé trabajo digno, algo que cree comunidad, algo que dure. Ellos construyen castillos de naipes financieros que se derrumban con el primer soplo de crisis. Nosotras hemos construido una casa sólida, pequeña quizás, humilde, pero con cimientos fuertes, cimientos hechos de respeto, de solidaridad, y sí, también de la inteligencia silenciosa que aprendí a cultivar en las sombras de sus propios palacios. Mi imperio, como a veces lo llamo yo en broma, nunca saldrá en las portadas de las revistas de negocios. No cotizará en la bolsa. No tendrá oficinas con vistas panorámicas. Mi imperio huele a sofrito, a cilantro fresco, a café recién colado. Mi imperio suena a risas de mujeres trabajando juntas, a cumbia que se escapa por la ventana de la cocina, al timbre del teléfono con un nuevo pedido. Mi imperio sabe a hogar, a dignidad recuperada, a la dulce y silenciosa venganza de los invisibles. Y esa es la única riqueza que me importa. Cuando dejé mi trabajo de limpiadora, sentí una liberación inmensa, como si me quitara un uniforme que me había apretado el alma durante 40 años. Pero también sentí un poco de vértigo. Durante 4 décadas, mi vida había tenido esa estructura secreta. El trabajo nocturno como fuente de ingresos y, sobre todo, como fuente de información. Ahora, de repente, estaba a la luz del día. Era doña Consuelo, la dueña de Sabores del Sur Catering. Tenía que tomar decisiones, tenía que dirigir, tenía que ser visible. Fue un aprendizaje. Tuve que aprender a confiar en mi propio juicio, ya no solo en los papeles que encontraba. Tuve que aprender a delegar, a trabajar en equipo de una forma nueva. Tuve que aprender a hablar con los clientes, a negociar con los proveedores. Tuve que aprender a ser la jefa. Pero apliqué las mismas lecciones que me había enseñado mi universidad de la basura. La observación. Seguí observando. Ya no las papeleras de Wall Street, sino mi propio negocio. Observaba a mis empleadas. ¿Quién tenía más talento para qué? ¿Quién necesitaba más apoyo? Observaba a mis clientes. ¿Qué les gustaba? ¿Qué no? ¿Qué nuevas necesidades tenían? Observaba a la competencia. ¿Qué estaban haciendo bien? ¿Qué estaban haciendo mal? La observación silenciosa, esa habilidad que desarrollé por necesidad en mi vida anterior, se convirtió en mi mejor herramienta de gestión. La atención al detalle. En Wall Street, un 0 de más o de menos podía significar millones. En mi cocina, un poco más de sal o un minuto extra en el horno podía significar la diferencia entre un cliente feliz y uno que no volvería a llamar. Aprendí que la excelencia está en los pequeños detalles, en la frescura del perejil picado, en la temperatura perfecta del arroz, en la amabilidad de la persona que entrega el pedido. Esos detalles que los grandes, los industriales, a menudo desprecian. Y sobre todo, el valor de la información. Ya no la recogía de la basura, pero seguía buscándola. Leía los periódicos locales, escuchaba las conversaciones en el barrio, hablaba con mis clientas, con mis empleadas. Me mantenía informada sobre las nuevas tendencias en comida, sobre los problemas de la comunidad, sobre las oportunidades que podían surgir.
descubrí que la información valiosa no solo está en los informes confidenciales de Wall Street, está en todas partes. Solo hay que tener los oídos abiertos y la mente despierta. Nuestro negocio siguió creciendo. Nos mudamos a un local más grande. Contratamos a más mujeres. Ampliamos nuestro menú. Empezamos a ofrecer servicios para fiestas más grandes, para bodas, para eventos comunitarios. Nos convertimos en una pequeña institución en Queens, un referente de buena comida, de trabajo honesto, de éxito. Un éxito silencioso, construido por mujeres inmigrantes, sin grandes inversores, sin publicidad llamativa, solo con el boca a boca, con la calidad de nuestro trabajo y con el alma que poníamos en cada plato. Y yo me convertí en Doña Consuelo, la fundadora, la matriarca, una figura respetada en la comunidad. La gente me saludaba por la calle. Me pedían consejo. Me invitaban a hablar en reuniones de mujeres emprendedoras. Era extraño. Yo, que había pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome invisible, ahora era visible, respetada, incluso admirada. Pero nunca olvidé de dónde venía. Nunca olvidé las noches frías en Wall Street. Nunca olvidé el olor a lejía, la sensación de ser transparente. Nunca olvidé la vergüenza de mi ignorancia inicial. Y esa memoria me mantuvo humilde. Me impidió creerme más de lo que era. Me recordó siempre que mi éxito no era solo mío. Era el fruto de una combinación extraña de suerte, de necesidad, de terquedad y de la basura de otros. Por eso, siempre sentí la necesidad de devolver, de compartir, de usar mi pequeño éxito para crear oportunidades para otras que estuvieran pasando por lo mismo que yo pasé. El programa de becas que empezamos con mis socias se convirtió en mi proyecto más querido. Ver a esas chicas jóvenes, llenas de talento y de ganas, pero sin recursos, poder terminar sus estudios, aprender un oficio, empezar a soñar con un futuro diferente. Eso era más gratificante que cualquier ganancia económica. Era mi forma de limpiar la injusticia del mundo. Un poquito, rincón por rincón, como había limpiado las oficinas de Wall Street. Pude ayudar a mi familia en Ecuador. Mucho. Mis hermanos pudieron arreglar la casa de mis padres. Mis sobrinos pudieron ir a la universidad. Mi madre vivió sus últimos años sin angustias económicas, rodeada del cariño de los suyos. No pude volver a verla antes de que muriera. La distancia, el trabajo. Siempre había una excusa. Y me arrepiento de eso. Pero, al menos supe que se fue en paz, sabiendo que su hija mayor, la que se fue a buscar fortuna al norte, había cumplido su promesa. Les había dado una vida mejor. Y eso cerró otra herida. La herida de la culpa por haberme ido. A veces, muy de vez en cuando, volvía a pasar por Wall Street. Ya no de noche, sino de día. Me bajaba del subway y caminaba por esas calles estrechas, entre los rascacielos imponentes. Miraba a los hombres y mujeres de traje gris, corriendo con sus maletines, gritando por sus teléfonos. Y sentía como si estuviera viendo una película antigua. Una película en la que yo había sido una extra invisible durante 40 años. Me paraba frente al edificio donde había trabajado tanto tiempo. Miraba hacia las ventanas de las oficinas que yo había limpiado. E imaginaba a los nuevos ejecutivos, a los nuevos analistas, sentados en esos mismos escritorios, tirando sus papeles a la basura, ignorando a la mujer latina que pasaba el trapeador por sus suelos de mármol. Y sonreía. Una sonrisa pequeña, secreta. Una sonrisa de Mona Lisa. La sonrisa de quien conoce el secreto. La sonrisa de quien sabe que la verdadera riqueza no está en esas torres de cristal. Está en otro lugar. Está en las manos que saben crear, en la mente que sabe observar y en el corazón que sabe compartir. Nunca les conté mi secreto a mis socias,
ni a mis empleadas, ni siquiera a mi familia en Ecuador. Solo a ustedes ahora. ¿Por qué? No lo sé. Quizás por miedo a que no me creyeran, o a que me juzgaran, o quizás porque mi victoria era tan personal, tan íntima, que no necesitaba ser validada por nadie. Era mi secreto. Mi dulce y silenciosa revancha contra un mundo que me había subestimado, que me había considerado basura. Y guardar ese secreto era parte de la victoria. Ya soy vieja, muy vieja. Mis manos ya no tienen la fuerza para amasar. Mis ojos ya no pueden leer las letras pequeñas de los informes financieros. Ya no voy cada día a la cocina de Sabores del Sur. Mis sobrinas, las hijas de mis socias y algunas de las chicas que ayudamos a estudiar, ahora llevan el negocio. Lo llevan bien, con el mismo espíritu con el que lo fundamos, con respeto, con honestidad, con sazón. Mi legado está en buenas manos. Ahora paso mis días tranquila, en mi pequeño apartamento en Queens, que ya no se siente tan pequeño. Tengo mis plantas, mis libros. Ahora puedo comprar todos los que quiero. Mis recuerdos. Y la visita de mis ahijadas, las chicas de las becas, que vienen a contarme sus éxitos, sus sueños. Me he convertido en la abuela sabia del barrio. La doña Consuelo que siempre tiene un consejo, una palabra de aliento y quizás una empanada caliente recién hecha. Nunca subestimen el poder de la observación. El mundo está lleno de información valiosa, esperando a ser recogida. Abran los ojos, abran los oídos. Aprendan a leer no solo las palabras, sino también los silencios, los gestos, las miradas. Aprendan a leer la basura. Porque a veces, en lo que la gente desecha, en lo que consideran inútil o insignificante, se esconden las mayores oportunidades. Y nunca desprecien el conocimiento que se esconde en los lugares humildes, en las experiencias cotidianas. Una cocina puede ser una escuela de negocios. Un trabajo de limpieza puede ser una maestría en observación humana. La sabiduría no siempre lleva corbata ni habla inglés perfecto. A veces lleva un delantal manchado y habla con acento. Mantengan los ojos abiertos, los oídos atentos y la mente curiosa. Porque las oportunidades más grandes, las lecciones más valiosas, a veces no están en las cimas brillantes de Wall Street. A veces están ahí mismo, a sus pies, esperando en la papelera, en la conversación escuchada a medias, en el informe que alguien tiró por error. Solo hace falta tener la humildad para agacharse y recogerlas, y la inteligencia para ver el tesoro que esconden debajo del polvo y del descarte. Yo encontré mi tesoro en la basura de Wall Street, y con él construí mi pequeña y humilde fortuna. Una fortuna que no se mide en dólares. Se mide en dignidad, en respeto, en comunidad y en la satisfacción profunda de saber que yo, Consuelo, la limpiadora invisible, la campesina ecuatoriana, logré descifrar el código de los amos del universo. Y lo usé para construir mi propio mundo. Un mundo donde el sazón importa más que las acciones. Y donde el respeto es la única moneda que nunca se devalúa. Y esa es la única herencia que quiero dejar. La prueba de que la inteligencia y la tenacidad, como la hierba mala, siempre encuentran una grieta por donde volver a brotar. Incluso en el asfalto más duro y más frío de Wall Street.